Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El silencio era tan profundo que parecía tener vida propia. En lo más profundo del antiguo bastión de Baer-Thyn, donde los siglos habían enterrado la compasión bajo piedra y miedo, una figura permanecía inmóvil, encadenada a un muro agrietado. Su piel, antes luminosa como la aurora, estaba cubierta de heridas viejas, cicatrices que hablaban de un sufrimiento demasiado largo. Liora. Ese nombre alguna vez resonó entre los cielos, un canto de respeto y poder. Había sido una de las guardianas de los vientos eternos, una protectora del equilibrio entre mundos. Ahora, sin embargo, su nombre no era más que un susurro perdido, borrado de los registros, pronunciado solo por los ecos que habitaban aquel calabozo olvidado. Cada movimiento hacía sonar las cadenas que la ataban al muro, un sonido hueco y desesperante que se repetía sin fin. Había intentado romperlas una y otra vez, hasta que su cuerpo cedió. La energía que fluía por los eslabones era oscura, viva, alimentada por su propio sufrimiento. La mantenía débil, quieta, dependiente de su propia resistencia para no desvanecerse por completo. A veces hablaba con las sombras, solo para escuchar su propia voz, recordar que todavía existía. En otros momentos, simplemente cerraba los ojos y deseaba no despertar más. Había pasado tanto tiempo desde la traición, desde aquel día en que sus hermanas juradas la entregaron al consejo por haber amado, por haber sentido algo más que deber. El amor. Esa palabra era la raíz de su caída. Por un afecto prohibido hacia un guerrero mortal, el consejo la declaró impura. Su amante fue ejecutado. Ella, condenada a la eternidad en cadenas. Los siglos se convirtieron en días, los días en un tormento sin medida. Hasta que una noche, en medio de la oscuridad absoluta, algo cambió. Primero, fue el sonido. Un crujido metálico que no pertenecía a las máquinas del calabozo. Luego, una luz. Pequeña, temblorosa, cálida. Una linterna. Liora se tensó. Aquella luz no era la fría luminiscencia de sus carceleros. Era, humana. ¿Hay alguien aquí? Una voz masculina resonó en la distancia. Liora apenas levantó la cabeza. Sus labios resecos intentaron articular una advertencia, pero solo logró un susurro ronco. Vete, no hay nada que puedas hacer. La luz avanzó, revelando al intruso. Era un hombre de aspecto cansado, sucio por el polvo de los caminos, con una expresión de curiosidad y compasión imposible de disimular. Su nombre era Elías, un explorador terrestre que había llegado al planeta buscando ruinas antiguas para el archivo galáctico. No esperaba encontrar nada vivo, mucho menos a una prisionera. Elías se acercó despacio. La vio, una figura majestuosa, incluso encadenada. Ojos dorados que brillaban débilmente entre las sombras, cabello blanco que caía sobre su rostro como hilos de luz muerta. Por un instante, olvidó respirar. Dios, murmuró, acercándose. ¿Qué te han hecho? Liora apartó la mirada. No te acerques. Las cadenas te consumirán. Elías observó los eslabones con atención. Eran extraños, orgánicos, casi vivos. Su linterna reflejaba pulsos de energía azulada que latían al ritmo del corazón de la mujer. Sin embargo, no retrocedió. Dio un paso más, y otro. No puedo dejarte aquí. No entiendes, su voz se quebró. Si me liberas, morirás conmigo. Elías soltó una leve sonrisa. Era una mezcla de ternura y desafío. Entonces que así sea. Pero no pienso irme sabiendo que alguien sufre sola. Durante un momento, ambos guardaron silencio. El aire se volvió espeso, cargado de algo indescriptible. Liora lo miró por primera vez con atención. Había algo en aquel humano que no comprendía, una fortaleza silenciosa, una luz que no necesitaba poder divino para brillar. Elías examinó las cadenas y notó runas grabadas en cada eslabón. Tocó una con cuidado. Un destello le recorrió el brazo y cayó de rodillas. La energía lo golpeó, pero no se detuvo. Volvió a levantarse. Liora lo miró horrorizada. Nadie había resistido ese contacto sin arder. ¿Por qué lo haces? Susurró ella. Porque si fuera yo quien estuviera ahí, también querría que alguien lo intentara, respondió él, con la voz ronca. Hubo algo en esas palabras que partió el muro invisible entre ellos. Liora sintió un temblor en el alma, algo que no había sentido desde hacía eones. Una chispa. Una promesa. Elías sacó una herramienta de su mochila. Era una cortadora térmica, vieja pero resistente. Apoyó la hoja brillante sobre la primera cadena.
La energía divina que la sostenía respondió con violencia. Liora gritó, su cuerpo arqueándose mientras las runas se encendían. «¡Detente!», gritó ella, con el dolor pintado en la voz. «No. Aun si tengo que romperme junto contigo, no pienso rendirme», dijo él, apretando los dientes. El aire se llenó de olor a metal quemado. Las luces de las runas estallaron, y la oscuridad pareció absorber el sonido del estallido final. Cuando todo terminó, Elías estaba de pie, tambaleándose, sosteniendo los eslabones rotos. Liora cayó al suelo, libre por primera vez. Su respiración era temblorosa. Elías se acercó despacio y la cubrió con su chaqueta. «Ya pasó», dijo suavemente. «Eres libre». Liora lo miró. Sus ojos, que antes reflejaban vacío, ahora tenían una luz nueva. No de poder, sino de algo más profundo. «No sabes lo que acabas de hacer», susurró ella. Elías sonrió, cansado. «Tal vez no. Pero sé que te encontré. Y eso basta». Ella quiso responder, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Sus dedos temblaron cuando tocaron la mano de él, apenas un roce, pero suficiente para que la energía fluyera entre ambos. Por un instante, el calabozo se iluminó. No con la fría luz de las runas, sino con una calidez dorada que envolvió a los dos. Y en ese silencio, mientras las cadenas caían al suelo una a una, Liora comprendió que el universo le estaba dando una segunda oportunidad. No sabía quién era realmente ese humano, ni de dónde venía, pero algo dentro de ella lo reconocía. No como un extraño, sino como la pieza que el destino había olvidado devolverle. Elías sostuvo la linterna, mirando a su alrededor. «Vamos. Este lugar va a derrumbarse pronto». Liora intentó ponerse de pie, pero sus piernas flaquearon. Sin dudarlo, él la cargó en brazos. Ella apoyó la cabeza en su pecho, escuchando su corazón. Era fuerte, constante, real. Y por primera vez en siglos, sintió algo parecido a la paz. Mientras ascendían por los túneles, las sombras parecían retroceder ante ellos. Liora cerró los ojos. Las llamas de la traición seguían vivas en su memoria, pero en los brazos de aquel humano encontró un refugio que ni siquiera los dioses pudieron arrebatarle. El aire fresco del exterior los recibió con un olor a lluvia y tierra viva. Elías levantó la vista al cielo estrellado, sin saber que la mujer que llevaba en brazos había sido, alguna vez, una de las deidades que velaban por esas mismas estrellas. Y allí, bajo el cielo que la había olvidado, Liora respiró libertad por primera vez. «Gracias, Elías», murmuró con voz débil, pronunciando su nombre sin saber cómo lo sabía. Él se detuvo un instante, sorprendido. «¿Cómo sabes mi nombre?». Liora lo miró con una expresión imposible de describir. «Porque lo he soñado durante siglos». El viento sopló con fuerza, haciendo vibrar las hojas. Elías no entendía lo que había despertado aquella noche, pero lo sentía. Esa mujer, ese encuentro, no era una simple coincidencia. Y en la oscuridad detrás de ellos, las ruinas del calabozo comenzaron a colapsar, enterrando para siempre el pasado, mientras en los ojos dorados de Liora brillaba el primer destello del destino que estaba por comenzar. La lluvia caía con fuerza sobre las montañas de Baertachregaene, arrastrando el polvo de siglos y el silencio de los muertos. Elías avanzaba a duras penas entre el barro, sosteniendo a Liora contra su pecho. Cada paso era una lucha. La mujer respiraba con dificultad, y su cuerpo temblaba como si la energía que la mantenía viva estuviera a punto de extinguirse. Elías apenas veía más allá de la cortina de agua. El cielo era un océano gris, desgarrado por relámpagos que iluminaban los riscos. No sabía a dónde iba, solo sabía que debía alejarse del bastión, del lugar donde la había encontrado. En su interior, algo le gritaba que el mundo entero se volvería en su contra si descubrían lo que acababa de hacer. Liora abrió los ojos, su mirada perdida entre el sueño y la fiebre. La lluvia le caía sobre el rostro, resbalando por su piel pálida. Intentó moverse, pero el cuerpo no le respondió. «Déjame», susurró con voz débil. «No vale la pena arriesgarte». Elías no respondió. La ajustó mejor entre sus brazos y siguió avanzando. «Ya lo decidí», dijo con serenidad. «Y cuando tomo una decisión, no la cambio». Ella lo observó con extrañeza. Aquel humano no tenía aura, ni energía mágica, ni dones divinos. Era solo un hombre, y sin embargo, su fuerza parecía venir de algo mucho más profundo. Una convicción que ni la oscuridad ni la muerte podían quebrar. El camino se volvió más empinado. Las piedras resbaladizas hacían difícil cada paso. Elías tropezó una vez, cayendo sobre una rodilla,
pero no soltó a Liora. La levantó otra vez, con los brazos ardiendo de cansancio, y siguió. «Eres obstinado», murmuró ella, apenas consciente. «Lo escucho mucho», respondió él, sonriendo con cansancio. El silencio entre ellos fue roto por un trueno ensordecedor. A lo lejos, algo se movió entre las sombras, una silueta metálica, un dron de rastreo imperial. Elías lo vio de reojo y apretó el paso. Sabía que si los encontraban, todo habría sido en vano. Encontró finalmente una grieta entre dos rocas que conducía a una cueva angosta. Entró casi a rastras, buscando refugio de la tormenta. El interior olía a piedra húmeda y musgo, pero al menos allí la lluvia no llegaba. Dejó a Liora sobre una superficie lisa y encendió su linterna. El resplandor cálido iluminó su rostro, revelando su fragilidad. Tenía marcas negras en los brazos, restos del poder corrupto de las cadenas. Elías frunció el ceño al verlas. Tomó su mochila y sacó un pequeño botiquín. «Esto va a doler», advirtió. «Ya no siento dolor», dijo ella, con una sonrisa triste. «Solo vacío». Elías no la miró mientras preparaba una venda. «Entonces sentirás otra cosa esta noche». Vertió un líquido antiséptico sobre una de las heridas. Liora contuvo un suspiro de sorpresa. El contacto ardía, pero también sanaba. Elías envolvió sus brazos con cuidado, sin dejar que su piel desnuda tocara las runas que aún palpitaban. «¿Por qué haces esto?», preguntó ella, observándolo fijamente. Elías se detuvo. «Porque puedo. Y porque nadie debería sufrir solo». Liora apartó la vista. No sabía si odiar su compasión o rendirse ante ella. En su mundo, el amor era un lujo, la empatía, una debilidad. Pero aquel humano, con sus manos ásperas y su voz serena, estaba desarmando las murallas de su alma sin siquiera intentarlo. El fuego comenzó a crepitar cuando Elías encendió un pequeño generador térmico. Las llamas suaves llenaron la cueva de un resplandor anaranjado. La humedad se convirtió en vapor. Liora observó fascinada a ese fuego. Había visto las estrellas nacer y morir, pero aquella pequeña llama, nacida de las manos de un hombre común, le parecía más viva que cualquier sol. «En mi mundo», dijo él, rompiendo el silencio, «el fuego simboliza esperanza. Incluso en la oscuridad más profunda, basta una chispa para que la noche retroceda». Liora lo miró. «En el mío, el fuego era castigo. Era la llama que purificaba lo que los dioses consideraban impuro». Elías asintió. «Entonces deja que esta vez sea diferente». Durante un rato, ninguno habló. La tormenta rugía afuera, pero dentro de la cueva reinaba una calma casi sagrada. Liora empezó a sentir algo que creía olvidado: calor. No el de la energía divina, sino el de la cercanía humana. Elías se quitó la chaqueta y la colocó sobre sus hombros. Ella protestó débilmente: «Te vas a congelar». «Estoy acostumbrado». «Tú la necesitas más». El gesto fue tan simple, tan humano, que algo se quebró dentro de ella. Liora cerró los ojos y permitió que su cuerpo se relajara. Durante siglos había dormido sobre piedra y miedo. Ahora, el calor de una tela áspera bastaba para hacerla sentir viva. «¿Cómo es la tierra?», preguntó de pronto, su voz más suave. Elías sonrió al recordar. «Llueve mucho, pero las flores siempre vuelven a crecer. Tiene mares inmensos y montañas que tocan las nubes. No es perfecta, pero es hogar». Liora lo escuchó con atención. Cada palabra pintaba imágenes que jamás había visto. «Me gustaría verla algún día». «Entonces vivirás lo suficiente para hacerlo», dijo él. Ella lo miró en silencio, como si no comprendiera la magnitud de esa promesa. Para alguien que había dejado de creer en los milagros, aquel humano se estaba convirtiendo en uno. Pasaron las horas. Afuera, la tormenta amainó. Dentro, el fuego crepitaba despacio. Liora intentó levantarse, pero el dolor la obligó a caer de nuevo. Elías la sostuvo sin pensarlo, sus manos en su espalda, su mirada preocupada. Por un instante, sus rostros quedaron muy cerca. Lo suficiente para que ella sintiera su respiración. Lo suficiente para que él viera la mezcla de fuerza y vulnerabilidad en sus ojos dorados. «Eres extraño, Elías», susurró ella. «Eso me lo dicen seguido», respondió con una sonrisa cansada. Liora soltó una leve risa, casi un suspiro. No recordaba la última vez que había reído. Aquella simple reacción humana le pareció un milagro. El fuego iluminó sus rostros, y durante un momento, el universo se redujo a esa pequeña cueva, dos almas perdidas, unidas por casualidad, resistiendo juntas al olvido.
Elías se recostó junto al fuego, sin apartar la mirada de ella. Descansa. Estás a salvo por ahora. Liora se quedó mirándolo un largo rato, como si quisiera memorizar su rostro. Luego, con voz baja, murmuró. No debiste encontrarme, humano. Pero me alegra que lo hicieras. Sus ojos se cerraron lentamente, y el sueño la envolvió. Elías la observó dormir, la respiración pausada, el brillo dorado de su piel reflejando la luz del fuego. No sabía quién era realmente, ni qué precio pagaría por haberla liberado. Solo sabía que ya no podía abandonarla. Fuera, el cielo volvió a rugir. El eco de las tormentas se mezcló con un canto lejano, un sonido metálico que provenía del norte. Los centinelas de Baer-THGN habían detectado una anomalía. Elías no lo sabía, pero los cazadores ya estaban en camino. Y mientras la noche los envolvía, el fuego continuó ardiendo, símbolo silencioso de una promesa que pronto sería puesta a prueba. El amanecer llegó lentamente, filtrándose entre las grietas de la cueva en haces de luz dorada. El sonido del viento se mezclaba con el murmullo lejano de los ríos que nacían en las montañas. Afuera, la tormenta había cesado, pero la tierra seguía empapada, respirando con el pulso pausado de un mundo que acababa de sobrevivir a una noche de furia. Elías despertó antes que el sol, como lo hacía siempre. Estaba acostumbrado a la dureza de los caminos, al peligro de dormir en lugares desconocidos. Sin embargo, aquella vez, había algo diferente, la presencia silenciosa de Liora dormida junto al fuego, envuelta en su chaqueta. Por un momento, la observó sin decir nada. Había algo casi irreal en su quietud, como si la línea entre lo divino y lo humano se desdibujara en su rostro. Su respiración era tranquila, y la luz de la mañana hacía brillar sus mejillas, delineando sus rasgos con una suavidad que le robó el aliento. Elías se incorporó despacio. Se acercó al fuego, removió unas brasas y colocó otra rama seca. La llama crepitó, extendiendo un nuevo calor por el refugio. Al hacerlo, notó que las vendas que le había puesto a Liora la noche anterior estaban manchadas con una sustancia luminosa, casi líquida, que no parecía sangre. Antes de poder examinarlo más, la voz de ella rompió el silencio. No las toques. Elías se giró sorprendido. Liora estaba despierta, sus ojos dorados fijos en él. Había una mezcla de advertencia y dulzura en su tono, como si no quisiera asustarlo, pero tampoco dejarlo ignorar la verdad. Esa luz, murmuró él. No es sangre, ¿verdad? No, respondió ella, incorporándose con esfuerzo. Es lo que queda de mi esencia. Lo que las cadenas no lograron consumir. Elías asintió, sin hacer más preguntas. Su mente humana no comprendía del todo lo que significaba, pero su instinto le decía que aquella energía no era algo que debía temer. Entonces no la tocaré. Solo quería asegurarme de que no te duele. Liora lo miró fijamente. Había algo en su forma de hablar, en su tono sin pretensiones, que le resultaba desconcertante. Estaba acostumbrada a que la gente se arrodillara ante ella, a que temieran su poder o la usaran para sus propios fines. Pero aquel hombre, solo quería saber si le dolía. No estás como los demás, dijo ella, con voz baja. No tienes miedo de mí. Elías sonrió con suavidad. No veo por qué debería. Si quisieras matarme, ya lo habrías hecho. Ella bajó la mirada, recordando los días en que su poder era tan vasto que podía destruir montañas con un pensamiento. Hace mucho tiempo que no tengo fuerza para matar a nadie. Ni siquiera para defenderme. Elías se sentó frente a ella, al otro lado del fuego. Entonces tendrás que dejar que lo haga yo. Liora lo observó con una mezcla de desconcierto y ternura. ¿Tú? ¿Un hombre sin aura, sin poder, sin armas? Él se encogió de hombros. Tal vez no tenga todo eso, pero sé mantenerme en pie cuando es necesario. Por primera vez desde su encuentro, Liora sonrió. No era una sonrisa de burla ni de ironía, sino una sonrisa pequeña, sincera, que brilló un instante antes de desvanecerse. El silencio volvió, pero no era incómodo. Ambos parecían disfrutar de ese respiro, de esa calma momentánea. Elías aprovechó para preparar algo de comida. Abrió un paquete sellado y vertió agua sobre una ración deshidratada. Liora lo observó con curiosidad. ¿Eso es comida? Sí, aunque probablemente no sabría mucho para alguien como tú, respondió él, riendo. Pero mantiene vivo el cuerpo, y eso basta. Liora tomó una pequeña porción cuando él se la ofreció. El sabor era insípido, pero la calidez que sintió en el estómago la hizo cerrar los ojos. No recordaba la última vez que había comido algo preparado con tanta sencillez, sin rituales,
sin intención de adoración ni sacrificio. Solo para compartir. En tu mundo, dijo ella, después de un momento, ¿también encadenan a los que aman? Elías levantó la vista. La pregunta lo golpeó de lleno. A veces, admitió. No con cadenas de metal, pero sí con miedo, con mentiras, con orgullo. Liora lo miró en silencio. Entonces tu mundo no es tan diferente del mío. Elías sonrió con melancolía. No, pero en el mío también existen las segundas oportunidades. La mirada de Liora se suavizó. Aquella palabra resonó en su pecho como un eco que venía de muy lejos. Segunda oportunidad. Había esperado siglos para escuchar algo así. De repente, un zumbido lejano los interrumpió. Elías se levantó al instante. Salió de la cueva y vio algo que lo hizo tensarse, 3 luces flotantes sobrevolando el valle. No eran aves. Eran drones de vigilancia del consejo. Volvió corriendo adentro. Tenemos que movernos. Nos están buscando. Liora intentó levantarse, pero sus piernas no respondían del todo. Elías se arrodilló frente a ella, ofreciéndole su mano. Confía en mí. Ella dudó un instante, pero finalmente tomó su mano. Al hacerlo, una corriente cálida recorrió el aire entre ambos. Por un segundo, Elías creyó ver algo, un fragmento del pasado, una visión fugaz de Liora en otro tiempo, con alas resplandecientes y un ejército detrás. Se quedó inmóvil, sin saber si era una ilusión. Liora apartó la mano con suavidad. No debiste ver eso. ¿Qué era? Preguntó él. Ella lo miró, con tristeza. El precio de mi libertad. Amé a alguien que el consejo consideraba inferior. Por ese amor, destruyeron mi mundo. Elías no supo qué decir. Se limitó a mirarla, y en ese silencio hubo más comprensión que en cualquier palabra. Ella respiró hondo y añadió. A veces me pregunto si ese amor fue real, o si fue solo un espejismo. Elías se acercó, sin pensarlo demasiado. Si lo recuerdas todavía, fue real. Ningún espejismo sobrevive al tiempo. Liora lo observó en silencio largo rato, y en sus ojos se mezclaron las sombras del pasado con una nueva luz. Por primera vez, pensó que tal vez la vida no la había condenado, sino que la había traído hasta él por una razón que aún no comprendía. Elías apagó el fuego, guardó lo necesario y se colocó la mochila. Liora, todavía débil, se apoyó en él mientras salían de la cueva. El sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y rosados. Al sentir la luz del amanecer en su piel, Liora se detuvo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No recordaba cómo era la luz verdadera. Elías la miró. Ahora volverás a verla cada día. Ella sonrió, con una dulzura que parecía sanar el aire a su alrededor. Tienes una fe peligrosa, humano. Tal vez, respondió él, sin apartar la vista del horizonte. Pero a veces la fe es lo único que nos mantiene vivos. Y juntos, comenzaron a descender por las montañas, sin saber que la caza ya había comenzado. Las sombras del consejo se extendían por el cielo como un presagio. Pero ni el miedo ni los drones pudieron borrar lo que había nacido entre ellos esa noche. Por primera vez, Liora no caminaba sola. Y Elías, sin comprender aún por qué, sentía que había encontrado algo por lo que valía la pena enfrentarse al universo entero. El aire de las montañas olía a tierra mojada y a peligro. Elías y Liora descendían entre la niebla, siguiendo un sendero que apenas se distinguía entre las rocas. El sol apenas se filtraba a través de las nubes, pero su luz era suficiente para revelar algo inquietante, rastros metálicos, marcas de aterrizaje reciente. Elías se detuvo. Su instinto de explorador le gritó que no estaban solos. A lo lejos, un zumbido sordo se mezclaba con el viento. Los drones del consejo ya estaban allí, buscándolos. Nos encontraron, dijo Liora con voz grave. Elías asintió. Lo sé, pero no pienso rendirme. Liora lo miró. Sus ojos dorados reflejaban preocupación, pero también admiración. Aquel humano era completamente consciente de lo que se avecinaba y, aún así, no temblaba. Elías, ellos no son simples cazadores. Son centinelas de guerra. No puedes luchar contra ellos. Tampoco puedo dejarte, respondió él sin dudar. El viento sopló fuerte. Liora cerró los ojos y extendió una mano hacia el horizonte. La energía de su antiguo poder seguía allí, dormida, fragmentada, enterrada bajo las cicatrices de las cadenas. A través de la tormenta, podía sentirlos, 6, tal vez 7 máquinas avanzando desde el norte. Las reconocía por su patrón de energía, fríos,
calculadores, implacables. Tienen rastreadores de calor y sensores de vida, dijo ella. Si seguimos bajando, nos atraparán antes del anochecer. Elías pensó un momento. Miró alrededor. A unos metros, una grieta en la montaña descendía hacia una zona cubierta por neblina densa. Por allí. Si bajamos rápido, perderán la lectura térmica. Liora lo miró sorprendida. Eres humano, pero piensas como un soldado. Él sonrió apenas. No soy soldado. Solo aprendí a sobrevivir cuando nadie más lo haría por mí. Avanzaron con rapidez. Las piedras resbalaban bajo sus pies, y el sonido de los drones se hacía más fuerte. La luz azul de sus faros cortaba la niebla como cuchillos. Elías tomó a Liora de la mano, casi tirando de ella, guiándola entre los riscos. De pronto, una explosión iluminó el cielo. El suelo tembló. Un dron había detectado movimiento y disparado una descarga de energía hacia la ladera. El impacto los lanzó al suelo. Elías cubrió a Liora con su cuerpo mientras una lluvia de fragmentos ardientes caía alrededor. ¿Estás bien?, preguntó él, con el corazón golpeando su pecho. Sí, respondió ella. Pero vienen más. Se incorporaron. 2 drones descendieron a escasos metros. Sus luces se enfocaron directamente sobre ellos. Liora alzó una mano, y durante un segundo, su piel brilló con un resplandor dorado. Los sensores del dron vacilaron, confusos por la lectura de energía. Elías aprovechó ese instante. Sacó de su mochila una vieja pistola de plasma, una reliquia de los conflictos coloniales. El arma chispeó al activarse. Disparó. Un rayo de luz azul golpeó a uno de los drones, que cayó envuelto en humo. El segundo respondió de inmediato. Lanzó una ráfaga de proyectiles sónicos que destrozó parte del suelo a sus pies. Elías rodó sobre la tierra, cubriéndose con una roca. No podemos quedarnos aquí, gritó él. Liora se levantó, temblando. Sus manos ardían con energía contenida. Cerró los ojos, concentrándose. Su voz resonó, suave al principio, luego más firme, en una lengua olvidada por los mortales. Las piedras del entorno vibraron. El viento se arremolinó a su alrededor, y de pronto, una ráfaga de energía dorada estalló desde el suelo, golpeando al dron de lleno. El silencio que siguió fue casi irreal. Solo se escuchaba el eco del trueno lejano y el sonido de la respiración agitada de ambos. Elías se acercó lentamente. Eso fue increíble. Liora cayó de rodillas. No puedo sostenerlo por mucho tiempo. Cada vez que uso mi poder, las cicatrices vuelven a sangrar. Elías la ayudó a levantarse. Entonces no lo uses más. Encontraremos otra forma. Ella lo miró con una mezcla de ternura y tristeza. No hay otra forma. Cuando el consejo marca a alguien como yo, solo hay 2 destinos, la muerte o la eternidad en cadenas. Elías la sostuvo del rostro con ambas manos. No voy a dejar que vuelvas a eso. No mientras yo respire. Sus miradas se cruzaron. Durante un instante, el ruido del mundo desapareció. Solo existían ellos, el viento, la lluvia que comenzaba de nuevo y la promesa muda de resistir juntos. Elías la tomó de la mano y comenzaron a correr entre los riscos. Las sombras de los drones seguían buscándolos, pero la niebla los protegía. Avanzaron durante horas. La luz del día comenzó a apagarse, y el cielo se tiñó de rojo. Finalmente llegaron a un valle cubierto de vegetación baja. En el centro, una estructura derruida se alzaba como un recuerdo del pasado. Era una torre de vigilancia antigua, construida antes de la caída de las guardianas. Elías la señaló. Allí podremos descansar y vigilar desde lo alto. Subieron con esfuerzo. Dentro, encontraron un espacio amplio y seco, cubierto de polvo. Las paredes tenían inscripciones antiguas, símbolos que Liora reconoció al instante. Esta torre era nuestra, dijo ella en voz baja. Yo ayudé a construirla. Elías la observó. Entonces aquí estás en casa. Liora sonrió levemente. Ya no tengo casa. Pero tal vez tenga algo mejor. Él comprendió lo que quería decir sin que ella lo explicara. Encendió su linterna y revisó el perímetro. Colocó un par de sensores improvisados en las entradas, por si los drones regresaban. Liora se sentó junto a una ventana rota, mirando el horizonte. La noche cayó lentamente. Desde lo alto, podían ver las luces distantes de las patrullas del consejo. Elías se acercó y le ofreció un poco de agua. ¿Cómo te sientes? Como si despertara de un sueño que no termina,
respondió ella. Todo es diferente. La luz, el aire, incluso tú. ¿Yo? Preguntó él, intrigado. Liora asintió, sin apartar la vista del cielo. Eres demasiado humano. Tu corazón brilla de una forma que no entiendo. No buscas poder, ni gloria, ni salvación. Solo buscas hacer lo correcto, aunque el mundo te rompa por ello. Elías la miró con calma. Tal vez por eso somos humanos. Porque a veces lo correcto vale más que sobrevivir. Liora se giró hacia él. La luz de la luna iluminaba su rostro. Esa forma de pensar te matará, Elías. Quizás, dijo él, encogiéndose de hombros. Pero no esta noche. Hubo un silencio largo, cargado de una tensión dulce y peligrosa. Liora lo observó sin poder apartar la mirada. El fuego reflejado en sus ojos parecía contar historias que ninguno de los dos se atrevía aún a pronunciar. Cuando el viento sopló más fuerte, Liora apoyó la cabeza sobre su hombro, con un gesto casi inconsciente. Elías no se movió. Dejó que el silencio hablara por ellos. Por fuera, el sonido distante de motores retumbaba en el cielo. El consejo no se había rendido. La persecución solo acababa de comenzar. Pero dentro de aquella torre antigua, entre ruinas y ecos del pasado, había nacido algo que ningún ejército podría destruir. Una alianza hecha de fuego, miedo y ternura. Una promesa silenciosa de luchar juntos hasta el final. Y cuando la noche los envolvió por completo, las estrellas que una vez habían sido testigos de la caída de Liora parecieron brillar un poco más. Como si el universo recordara que incluso la luz más débil puede volver a arder, si encuentra a quien la proteja del viento. El silencio de la noche envolvía la torre. Solo el viento se colaba entre las grietas de las paredes antiguas, silbando como un fantasma que recordaba los tiempos en que ese lugar estaba vivo. Afuera, la oscuridad era absoluta. No había estrellas visibles, solo un cielo cerrado y pesado, como si el mundo entero contuviera la respiración. Dentro, la pequeña hoguera que Elías había improvisado lanzaba destellos naranjas que bailaban sobre las piedras y el rostro de Liora. Sus ojos dorados parecían absorber la luz, reflejando el fuego como si dentro de ellos existiera otro universo. Elías, sentado a unos pasos de ella, la observaba sin disimulo. No era la mirada de un hombre ante una belleza desconocida, sino la de alguien que ve algo imposible, y sin embargo, siente que ha estado destinado a encontrarlo toda su vida. Liora permanecía callada, con la mente dividida entre el presente y los recuerdos. Aquel refugio le resultaba extraño. No por el frío ni por el olor a polvo, sino por la sensación de paz. Hacía siglos que no sentía tranquilidad. Y, sin embargo, allí, junto a ese humano, esa calma parecía real. ¿En qué piensas?, preguntó Elías, rompiendo el silencio. Liora lo miró con una expresión indefinible. En que mi mundo fue destruido por la confianza. Y, aún así, tú logras que quiera volver a confiar. Elías se acercó despacio, sin apartar los ojos de ella. Si el mundo te lo arrebató todo, entonces déjame devolverte al menos una parte. Ella inclinó la cabeza, observando cómo el fuego resaltaba las líneas del rostro de Elías. Era un hombre marcado por el esfuerzo, con la mirada cansada de quien ha visto demasiadas pérdidas, pero también con esa chispa en los ojos que se negaba a apagarse. Eres demasiado bueno, dijo ella con voz baja. Y eso es peligroso en cualquier mundo. Elías sonrió. Quizás. Pero si algo aprendí, es que la bondad no sirve de nada si se esconde. Liora bajó la vista. No estaba acostumbrada a la pureza de esas palabras. Durante siglos, solo había escuchado amenazas, mentiras o plegarias vacías. Ese humano hablaba con una sinceridad que la desarmaba por completo. No entiendo por qué te arriesgas por mí, susurró. No soy de los tuyos. Soy una reliquia, una condenada. Y yo soy solo un hombre, respondió él, acercándose un poco más. Pero eso no me impide decidir por quién vale la pena arriesgarlo todo. Sus ojos se encontraron. Ninguno de los dos se movió. Era como si el tiempo se hubiese detenido dentro de aquella torre. El fuego chispeó, proyectando sus sombras sobre las paredes, uniendo sus siluetas en una sola. Liora apartó la mirada, como si tuviera miedo de lo que esa cercanía despertaba. No deberías mirarme así. ¿Así como? Como si me conocieras desde antes de encontrarme. Elías se quedó en silencio. Había algo en esas palabras que lo sacudía. Desde que la había liberado, sentía una conexión imposible de explicar. Cuando la tocó por primera vez, fue como si algo dentro de él despertara. No era solo atracción.
Era reconocimiento. Tal vez si te conozco, dijo finalmente, con voz baja. Liora lo miró sorprendida. Eso no es posible. Los humanos de tu era ni siquiera existían cuando yo. Lo sé, interrumpió Elías. Pero cuando te vi, sentí que ya te había encontrado alguna vez. Quizás en un sueño, o en un recuerdo que no me pertenece. El aire entre ellos se volvió pesado, cargado de una tensión invisible. Liora se levantó despacio, acercándose a la ventana. Miró el horizonte oscuro. El viento movía su cabello como un halo plateado. Si los centinelas nos encuentran aquí, moriremos, dijo, sin girarse. Entonces no nos encontrarán, respondió Elías desde detrás. No entiendes lo que son capaces de hacer. Tampoco entiendes lo que soy capaz de hacer yo. Liora giró la cabeza. Había algo en su voz, una determinación serena que la hizo contener la respiración. Se dio cuenta de que no era un simple humano temerario. Había en él una fuerza que no provenía del poder, sino del alma. Una que ni siquiera los dioses podían quebrar. Elías se levantó y se acercó hasta quedar a su lado. Durante unos segundos, ninguno habló. Solo miraron el cielo oscuro, escuchando el viento. Dime la verdad, Liora, dijo él finalmente. ¿Qué te hicieron exactamente? Ella cerró los ojos. Me condenaron por amar. Elías la miró con una mezcla de sorpresa y tristeza. ¿Por amar? ¿A quién? A un mortal, respondió, casi en un suspiro. Alguien que no debía tocar. Me dijeron que el amor era debilidad, que debía pertenecer solo a los cielos. Pero lo amé igual. Y por eso me encadenaron. Elías guardó silencio. Había una ternura profunda en la voz de Liora, una nostalgia que dolía. Y aún así, dijo él, sigues creyendo que fue un error. No lo sé. A veces pienso que sí. Otras, miró hacia él, con los ojos húmedos. Otras pienso que el amor, aunque destruya todo, sigue siendo lo único que vale la pena. Elías dio un paso más, quedando frente a ella. Su mano se alzó, temblorosa, y rozó su mejilla. Liora no se apartó. Su piel estaba fría, pero ese contacto la encendió por dentro. Entonces déjame demostrarte que el amor no siempre destruye, dijo él, con voz suave. Ella lo miró sin decir palabra. Y por primera vez en mucho tiempo, bajó la guardia. Cerró los ojos, y cuando sus labios se encontraron, el mundo pareció detenerse. No fue un beso desesperado, sino un encuentro inevitable, como si dos fragmentos perdidos de algo mucho más grande finalmente se reconocieran. El fuego pareció arder con más fuerza. Afuera, el viento golpeaba las piedras, pero dentro de la torre solo había silencio y el calor que brotaba de sus cuerpos. Cuando se separaron, Liora lo miró con el brillo de quien vuelve a creer en algo. No entiendes lo que acabas de hacer, susurró. Con un beso, has sellado un pacto. Elías frunció el ceño. ¿Un pacto? Entre tu alma y la mía, dijo ella. Las guardianas no amamos a la ligera. Si entregamos el corazón, se enlaza al de quien lo toca. Ahora nuestras vidas están unidas. Si uno cae, el otro también. Elías no retrocedió. Entonces no pienso dejar que ninguno de los dos caiga. Liora lo observó en silencio largo rato, incapaz de comprender esa mezcla de valor y ternura. Era como si los dioses hubieran puesto en aquel hombre todo lo que su raza había olvidado. Finalmente, ella apoyó su frente sobre el pecho de él. Eres insensato, Elías. Lo sé, susurró él. Pero tal vez sea el tipo de insensatez que puede cambiar algo. Se quedaron así, abrazados, escuchando el ritmo de sus corazones mezclarse. La noche siguió su curso. Afuera, los drones del consejo continuaban patrullando el cielo, sus luces moviéndose como presagios. Pero dentro de la torre, la oscuridad no tenía poder. En ese instante, entre ruinas y fuego, Liora comprendió que su destino había cambiado. Ya no era la guardiana rota ni la prisionera encadenada. Era una mujer que, por primera vez en siglos, sentía algo más fuerte que el miedo. Y Elías, sin saberlo del todo, se había convertido en el centro de una antigua profecía, el hombre que devolvería la luz a una diosa caída. La noche avanzó. La hoguera se consumía lentamente, dejando solo brasas que iluminaban sus rostros. Liora levantó la mirada hacia el techo, donde las grietas dejaban ver una franja del cielo. Si sobrevivimos a lo que viene, quiero ver tu mundo, dijo con voz baja. Elías sonrió, cansado pero lleno de esperanza. Entonces sobreviviremos. Te lo prometo. Liora asintió. Su mano buscó la de él, y la entrelazó con suavidad.
Era un gesto simple, pero para ambos significaba algo sagrado. Y mientras el viento aullaba fuera de la torre, las brasas seguían ardiendo, como un juramento sellado con fuego y destino. El amanecer llegó con un silencio extraño. No había viento ni canto de aves. El aire, que la noche anterior era tibio, se volvió denso y frío, como si el mundo contuviera la respiración ante algo inevitable. Desde lo alto de la torre, Liora sintió la vibración antes de que ocurriera. Era una frecuencia muy antigua, una que solo los de su especie podían percibir. Se puso de pie y salió al borde del mirador. Elías, aún medio dormido, la siguió con la mirada. Algo en el cuerpo de Liora había cambiado. Su cabello, normalmente blanco, ahora brillaba con un tono dorado suave, y sus ojos se habían vuelto más intensos, casi incandescentes. ¿Qué ocurre?, preguntó él, acercándose. Liora no respondió de inmediato. Su rostro se tensó. Levantó la vista hacia el cielo, y entonces él también lo sintió, una presión que descendía desde las nubes, acompañada de un rugido profundo que no pertenecía a ningún trueno. El cielo se abrió. Una grieta luminosa rasgó la atmósfera, extendiéndose sobre ellos como una herida que no podía cerrarse. De esa fractura emergió una nave dorada, colosal, suspendida en el aire sin emitir sonido alguno. Su superficie reflejaba la luz del sol naciente, y de su interior descendió una figura envuelta en una aura cegadora. Liora palideció. Serabín, murmuró. Elías sintió un escalofrío. Aquella presencia no era humana. Ni siquiera parecía natural. Era como si la esencia misma del cielo hubiera tomado forma. La figura aterrizó suavemente sobre las ruinas, y al disiparse la luz, reveló a una mujer de rasgos perfectos, ojos del color de las tormentas y alas replegadas que destellaban como metal líquido. Hermana, dijo Serabín, con una voz que sonaba dulce y cruel al mismo tiempo. Al fin te encuentro. Liora retrocedió un paso. No soy tu hermana. Dejé de serlo el día que vendiste mi nombre al consejo. Serabín sonrió con calma, pero en sus ojos se encendió un fuego gélido. No fue traición. Fue justicia. Rompiste las leyes, contaminaste la pureza de nuestra orden con emociones humanas. Era mi deber corregir tu error. Elías se interpuso instintivamente entre ambas. Si vienes a lastimarla, tendrás que pasar por mí. Serabín giró la mirada hacia él con una mezcla de curiosidad y desprecio. Un humano, dijo con desdén. Así que era cierto. Has vuelto a caer en la misma miseria que antes. Qué patético, Liora. Elías apretó los puños, pero Liora le tocó el brazo, deteniéndolo. No, Elías. Esto es mío. Su voz era tranquila, pero sus ojos brillaban con determinación. Dio un paso al frente y encaró a Serabín. El aire a su alrededor comenzó a vibrar. Las runas antiguas grabadas en las piedras de la torre se encendieron con luz azul, respondiendo a su presencia. Te advertí hace siglos que no conocías la fuerza del amor, dijo Liora. Y ahora estás a punto de aprenderlo por las malas. Serabín levantó una mano, y una lanza de energía pura se formó en el aire. Entonces muéstrame lo que te queda, hermana caída. El estallido fue inmediato. Una onda de energía sacudió la torre, derrumbando parte del muro. Elías cayó al suelo, cubriéndose el rostro. El choque entre las dos guardianas iluminó el cielo como un relámpago sostenido. Liora se movía con la agilidad de los vientos antiguos, cada movimiento suyo era un recuerdo de lo que había sido, una de las protectoras del equilibrio universal. Sus manos trazaban arcos de luz que chocaban con las descargas doradas de Serabín, generando explosiones que hacían temblar las montañas. Elías intentó ponerse en pie, pero el poder de ambas lo empujaba hacia atrás. El aire estaba cargado de energía viva. A cada impacto, el suelo se rajaba, las piedras levitaban, y el cielo rugía. ¿A esto has reducido tu gloria?, gritó Serabín. Peleas por un humano. Liora esquivó una descarga y giró en el aire, liberando una ráfaga de energía blanca que impactó en el pecho de su antigua hermana. No peleo por él. Peleo porque tú nunca entendiste lo que significa sentir. Elías la observaba, atónito. La fuerza que emanaba de ella era sobrehumana, pero también frágil. Cada vez que invocaba su poder, su cuerpo temblaba. Las cicatrices que le dejaban las cadenas empezaron a brillar con un tono oscuro, como si su propia esencia se desgarrara al usarla. Liora, basta, gritó él. Te está matando. Ella lo miró por un instante, y en esa mirada se reflejó todo, el amor, la desesperación y la certeza de que no había vuelta atrás. Si muero,
Al menos no volveré a hacerlo encadenada. Serafín aprovechó ese segundo de distracción. Una lanza dorada cruzó el aire, dirigida al corazón de Liora. Elías reaccionó sin pensar. Corrió, se lanzó frente a ella y el impacto lo arrojó varios metros. El golpe lo dejó sin aire, y una herida luminosa ardió en su pecho. «Elías», gritó Liora, corriendo hacia él. El humano tosió, intentando respirar. «No te detengas», balbuceó, con una sonrisa débil. «Acaba con esto». Las lágrimas se mezclaron con la sangre en el rostro de Liora. El fuego que la envolvía se intensificó. El cielo entero pareció responder a su dolor. Serafín retrocedió un paso. «¿Qué estás haciendo?». Liora extendió las manos. Su energía, antes contenida, ahora fluía libre, como un río desbordado. Las marcas en su cuerpo se abrieron, dejando escapar haces de luz pura. «No volveré a perder lo que amo». El cielo rugió. Desde la tierra se elevaron columnas de energía blanca que alcanzaron las nubes. Serafín intentó resistir, pero la fuerza era insoportable. La torre se estremeció, y una explosión silenciosa la envolvió en un resplandor cegador. Cuando la luz se disipó, Liora cayó de rodillas junto al cuerpo de Elías. El aire olía a ozono y ceniza. El cielo estaba despejado, sin rastro de Serafín ni de la nave. Elías respiraba con dificultad. Sus dedos buscaron los de ella. «Te dije que no dejaría que volvieras a estar sola». Liora lo tomó entre sus brazos, apretándolo contra su pecho. Su luz dorada comenzó a desvanecerse, como una vela al final de su llama. «No, por favor, no me hagas esto», susurró. «Elías, mírame». Él abrió los ojos apenas un poco. «No llores, ya estás libre». Sus palabras se quebraron. Liora apoyó la frente en la suya, y una lágrima cayó sobre sus labios. Esa lágrima brilló como una chispa, se fundió con su herida, y de repente, una ola de energía los envolvió a ambos. La tierra vibró. Los símbolos de las paredes se encendieron una última vez, reconociendo el poder de un vínculo que desafiaba las leyes divinas. Liora sintió su propia vida fundirse con la de él. No había miedo, ni dolor. Solo una certeza profunda, el amor que los unía era más fuerte que la condena. Elías cerró los ojos, y el resplandor los envolvió a ambos hasta disolverse en la luz del amanecer. Cuando todo terminó, el valle volvió al silencio. La torre quedó en ruinas, y donde antes estaban sus cuerpos, solo quedaron dos marcas en el suelo, una mano humana y una huella luminosa, unidas, como si el tiempo se hubiera detenido justo en el instante en que sus almas se abrazaron por última vez. Pero el cielo no olvidó. Y en el horizonte, entre las nubes, una nueva luz comenzó a formarse, tenue al principio, luego más fuerte, como si algo, o alguien, estuviera regresando. El amanecer llegó cubierto por una niebla plateada. El valle dormía bajo un silencio imposible, y los restos de la torre se extendían como huesos antiguos. Nada se movía, ni siquiera el viento. El mundo parecía contener el aliento, como si esperara un milagro. Entre las ruinas, un resplandor débil comenzó a crecer. Primero fue una chispa, luego un pulso que iluminó la piedra rota, expandiéndose lentamente. De ese resplandor emergió una figura envuelta en luz dorada, un cuerpo humano, respirando con dificultad, cubierto de polvo y energía latente. Elías abrió los ojos. Su primer aliento fue fuego. No fuego que quema, sino fuego que da vida. La energía que corría por sus venas no era humana. El aire vibraba a su alrededor. Cuando intentó incorporarse, vio sus manos brillar con el mismo resplandor que había tenido la piel de Liora. «¿Dónde estás?», susurró. Su voz se quebró, pero el eco de sus palabras resonó en el aire, como si el mundo mismo respondiera. La luz a su alrededor se movió, fluyendo hacia su pecho. Cerró los ojos, y en su mente escuchó una voz suave, conocida, como un recuerdo imposible. «Estoy contigo, Elías. No en el cielo ni en la tierra, sino en cada latido que te mantiene vivo. Liora». El sonido de su nombre en su cabeza lo hizo caer de rodillas. Las lágrimas corrieron sin que pudiera detenerlas. No sabía si estaba soñando o si realmente ella le hablaba desde otro plano. Lo único que sabía era que la sentía. Dentro. Viva. Se quedó así por largo rato, hasta que el silencio fue interrumpido por un estruendo lejano. El cielo comenzó a cambiar. De la grieta que Serafín había abierto el día anterior emergieron nuevas luces, naves del consejo, brillando como lanzas descendiendo del firmamento. Elías apretó los puños. Ya no tenía miedo. Había algo diferente en él.
Cada respiración suya generaba ondas de energía que deformaban el aire. La esencia de Liora fluía por su sangre, mezclada con su propia humanidad. Cuando se puso de pie, el suelo respondió. Pequeñas grietas se abrieron bajo sus pies, y una corriente de luz ascendió por su cuerpo. Su mirada, antes cansada, ahora ardía con un brillo que ninguna criatura mortal poseía. Dijiste que no te dejaría sola, ¿verdad? Murmuró mirando al cielo. Pues mantendré mi promesa. El estruendo se hizo más fuerte. Las naves comenzaron a descender. En cuestión de minutos, el valle se llenó de figuras doradas. Los centinelas del consejo desplegaron sus alas metálicas, formando un círculo en torno a las ruinas. Cada uno empuñaba armas de energía pura, y en el centro, Serafín descendía de nuevo, con una mirada fría y perfecta. Imposible, susurró al verlo. No deberías estar vivo. Elías la miró sin moverse. No soy el mismo que dejaste morir. Serafín frunció el ceño. Siento su energía en ti. La de Liora. La usaste para revivir. ¿La devoraste, humano? Elías no respondió. Su silencio fue más amenazante que cualquier palabra. No importa, dijo Serafín alzando una mano. Si la esencia de mi hermana vive dentro de ti, entonces también morirás como ella. La batalla comenzó sin aviso. 100 centinelas desplegaron sus alas y lanzaron una lluvia de rayos dorados. Elías levantó una mano. La energía lo envolvió, formó un campo de luz que desvió las descargas y las devolvió multiplicadas. Una explosión atravesó la primera línea enemiga. El cielo rugió. La tierra tembló. Serafín descendió con furia, atacando directamente. Sus lanzas de energía chocaron contra el campo que rodeaba a Elías, pero esta vez él no retrocedió. Extendió ambos brazos, y del suelo brotaron columnas de fuego blanco que se elevaron al cielo. ¿Qué eres? Gritó Serafín. Soy lo que ella me dejó ser, respondió Elías con voz grave. Soy lo que tú nunca entenderás. La energía que lo envolvía tomó forma. Unas alas transparentes, hechas de pura luz, se desplegaron desde su espalda. No eran alas divinas, sino humanas transformadas. Eran imperfectas, asimétricas, pero su brillo era más puro que el de los centinelas. Los cielos se abrieron por completo. La batalla se volvió un torbellino. Los drones del consejo cayeron ardiendo. Las naves perdieron control y se estrellaron entre las montañas. Serafín, desesperada, invocó su poder máximo, liberando una tormenta de rayos dorados que quemaban el aire. Elías alzó la mirada, extendió la mano, y en ese instante, una voz resonó dentro de él. Déjame guiarte una vez más. Era Liora. Elías cerró los ojos. Su corazón se sincronizó con el eco de su voz. De su pecho brotó una luz dorada que ascendió al cielo. La imagen de Liora apareció por un instante sobre él, etérea, majestuosa, con las alas extendidas. Sus ojos se encontraron, aunque ella ya no tenía cuerpo. Juntos, dijo ella. Elías asintió. Juntos. La energía combinada de ambos estalló en un torrente que atravesó el cielo. Serafín intentó contenerlo, pero el poder era demasiado. La onda la golpeó de lleno, rompiendo su lanza y lanzándola hacia atrás. Su grito resonó por todo el valle antes de perderse entre las nubes. El impacto se extendió kilómetros. El suelo se abrió, y las naves restantes del consejo fueron absorbidas por la energía liberada. Cuando el resplandor se disipó, solo quedaba Elías en pie, envuelto en un halo tenue. El cielo, antes oscuro, se había vuelto azul otra vez. Las nubes se abrieron, dejando entrar la luz del sol. Elías cayó de rodillas. Respiraba con dificultad, pero estaba vivo. En el aire, la voz de Liora volvió a sonar, más suave ahora, como una brisa. Has hecho lo imposible, mi amor. Has roto el ciclo. No, murmuró él, alzando la vista. Lo hicimos juntos. Una figura luminosa se formó frente a él. No era corpórea, pero su presencia llenaba todo. Liora, en forma de espíritu, se arrodilló frente a él. Mi tiempo aquí termina. Pero tú llevarás mi luz donde el consejo ya no podrá alcanzarla. Elías negó con la cabeza, desesperado. No me dejes otra vez. Liora sonrió con ternura. Nunca me iré del todo. Estoy en ti, en cada respiración, en cada latido. No soy un recuerdo, Elías. Soy tu fuego. Sus palabras flotaron en el aire. Lentamente, su figura comenzó a desvanecerse, disolviéndose en miles de pequeñas luces que ascendieron hacia el amanecer.
Elías alzó una mano y dejó que una de esas luces cayera sobre su palma. Brilló un momento antes de fundirse con su piel. Te encontraré de nuevo, susurró. El viento se levantó, suave y cálido. El valle, que había sido un campo de ruinas, comenzó a cubrirse de hierba nueva. Las flores brotaron donde antes hubo fuego. Elías se puso en pie. Caminó entre las piedras caídas, sin mirar atrás. Cada paso suyo dejaba un rastro de luz. No era el mismo hombre que había liberado a Liora de sus cadenas. Era algo más. El último guardián de un amor que había desafiado a los cielos. El portador del alma de una diosa. Y mientras el sol nacía por completo, una voz, lejana pero viva, susurró en el viento. Aún no ha terminado. Elías levantó la vista hacia el horizonte. En la distancia, una nueva aurora se extendía. No sabía qué le esperaba, pero por primera vez desde su nacimiento, el universo parecía respirar con él. Y en ese instante comprendió que la historia de ambos no había concluido. Solo acababa de despertar. El amanecer bañaba el valle con un resplandor dorado que se extendía sobre las ruinas de la antigua torre. Las sombras se retiraban lentamente, como si incluso la oscuridad se rindiera ante la nueva luz. Elías permanecía de pie sobre una piedra, mirando el horizonte con el corazón lleno de un silencio que no era vacío, sino plenitud. Habían pasado días desde la batalla. Los restos de las naves celestiales yacían convertidos en polvo brillante que el viento arrastraba hacia los ríos. El mundo estaba cambiando. Donde antes había guerra, brotaba vida. Donde hubo cadenas, ahora había flores silvestres. Elías respiró hondo. Sentía la energía de Liora todavía en su pecho, un fuego suave que no se apagaba. No la veía, pero su presencia seguía viva dentro de él, en cada latido, en cada rayo de sol que tocaba su piel. Sin embargo, sabía que algo más lo esperaba. Una última promesa, un último paso. Cerró los ojos y extendió las manos hacia el cielo. La luz que había heredado de Liora respondió de inmediato, envolviéndolo en un resplandor cálido. Su cuerpo comenzó a elevarse lentamente. Las montañas se alejaban debajo de él, y las nubes lo envolvieron en una neblina luminosa. El viaje no tenía dirección ni tiempo. Solo sentía el impulso interior de la conexión que los unía. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en la tierra. Ante él se extendía un paisaje imposible, un océano de luz líquida que se movía como si respirara, y más allá, un puente dorado que conducía hacia un inmenso templo suspendido entre los astros. Elías avanzó con pasos lentos. Cada paso resonaba como un eco dentro de su alma. A su alrededor, miles de esferas de luz flotaban suavemente, como almas esperando su destino. En sus rostros invisibles había calma, y todas sus miradas parecían dirigirse hacia él. Cuando llegó al final del puente, las puertas del templo se abrieron solas. Dentro, el aire vibraba con una música que no provenía de instrumentos, sino de las mismas paredes, del propio universo. Y en el centro del salón, entre columnas que parecían hechas de cristal puro, estaba ella. Liora. Su forma era distinta, más luminosa, más etérea, pero inconfundible. No era ya la guerrera herida ni la diosa encadenada. Era la esencia de lo que siempre había sido, amor en su forma más pura. Cuando sus ojos se encontraron, no hubo palabras. Solo una emoción tan profunda que ni el tiempo ni los cielos pudieron contenerla. Elías avanzó hasta quedar frente a ella. El brillo de su cuerpo se mezcló con el de ella, formando una aurora viva que llenó el templo. Sabía que te encontraría, dijo con voz temblorosa. Liora sonrió con dulzura. Y yo sabía que vendrías. Siempre supe que el amor verdadero no muere, solo cambia de forma hasta que aprendemos a verlo. Él levantó una mano y la rozó con cuidado. Su piel era luz, pero cálida, real. No quiero perderte otra vez. No lo harás, respondió ella, entrelazando sus dedos con los suyos. Porque ya no hay arriba ni abajo, ni cadenas, ni dioses que nos separen. Todo lo que existe ahora es este instante. Tú y yo, completos. Elías la abrazó, y por primera vez desde que todo comenzó, sintió paz. No era una paz quieta, sino viva, palpitante, la de quien ha encontrado finalmente su hogar. El templo comenzó a transformarse. La luz se expandió, abriendo el cielo. Desde las columnas brotaron flores doradas, y las almas que flotaban alrededor descendieron lentamente, posándose sobre la tierra recién creada. Las aguas del océano celestial reflejaban su unión como un espejo infinito. Liora apoyó la cabeza en su pecho. El consejo ya no existe. Las cadenas fueron disueltas.
El universo vuelve a respirar libremente. ¿Y nosotros? Preguntó él. Nosotros seremos su nueva semilla, dijo ella con voz serena. Donde antes hubo castigo, habrá vida. Donde hubo miedo, habrá ternura. Donde alguien ame con verdad, estaremos allí, aunque no nos vean. Elías la miró con una sonrisa que llevaba en sí la calma de 1000 vidas. Entonces este no es el final. Liora negó suavemente. No, mi amor. Es el principio de algo que ya no puede morir. Ella lo besó. El contacto fue diferente, más profundo, más real que cualquier cosa que hubiera sentido antes. La luz se extendió por todo su cuerpo, fusionándolos en un solo resplandor. Las fronteras entre ambos desaparecieron. Eran dos almas que habían vivido, caído y renacido, encontrándose una y otra vez hasta comprender que nunca habían estado separados. El templo desapareció. El universo se abrió en una inmensidad sin fronteras. Todo era luz, movimiento y creación. Estrellas nuevas nacían de su energía combinada, mundos enteros se formaban en el eco de su unión. Cuando el resplandor comenzó a calmarse, dos figuras emergieron, caminando sobre un campo de flores blancas que se extendía hasta el infinito. No había dolor, ni miedo, ni límites. Solo amor. Liora, ahora completamente libre, miró a Elías y rió con esa alegría ligera que no necesita explicación. Prometiste mostrarme tu mundo. Él tomó su mano y la besó. Y tú me mostraste el tuyo. Supongo que ahora ambos son el mismo. Caminaron juntos bajo un cielo que nunca anochecía, donde cada estrella parecía sonreírles. Las almas que habían sido prisioneras del consejo comenzaron a elevarse, libres, mientras los nuevos soles iluminaban universos nacientes. Elías y Liora se detuvieron sobre una colina de cristal. Desde allí, contemplaron el horizonte. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él. Liora apoyó su cabeza en su hombro. Vivimos. Amamos. Creamos. Lo que los dioses destruyeron, nosotros lo reconstruiremos. Y cuando alguien, en algún rincón del cosmos, vuelva a perder la esperanza, sentirá nuestro fuego en su corazón. Elías sonrió y la abrazó con fuerza. Entonces este será nuestro cielo. No hecho de tronos, sino de promesas cumplidas. El viento sopló, llevando su risa a través del infinito. El sol brilló más, y el universo, por primera vez en eras, sintió el calor de un amor que había conquistado incluso la eternidad. Y así, entre luces que danzaban en el firmamento, entre mundos que nacían del recuerdo de su beso, Liora y Elías permanecieron juntos, para siempre. Porque el amor, cuando es verdadero, no termina ni siquiera cuando los dioses se rinden. Solo cambia de forma. Solo renace, una y otra vez, en cada amanecer.